María regresó a su pueblo natal, un pequeño rincón perdido en la Sierra de Cuenca, cuando ya tenía 36 años. Su padre había muerto, dejándole una antigua casa de madera en las afueras de la aldea. La vivienda se alzaba sobre una colina rodeada de manzanos, donde al caer la noche las sombras parecían susurrar historias olvidadas. María no estaba casada ni tenía hijos, solo llevaba consigo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano que había traído desde Madrid. Al principio sintió que la naturaleza misma intentaba alejarla. La casa crujía con el viento y las ventanas se cubrían de escarcha incluso en septiembre. Las mujeres del pueblo que pasaban por delante se persignaban. Le decían que por las noches se oían pasos en el desván, como si alguien rondara. Ella no creía en esas leyendas. Vivía sola y, de vez en cuando, viajaba a Tarancón, el pueblo más cercano, a comprar pan, queso y manzanas. Una tarde, en el mercado, vio a un cachorro temblando bajo un puesto de patatas. Era blanco con manchas y tenía unos ojos ámbar tan penetrantes que parecían mirar el alma. La vendedora, con la brusquedad típica de quien está cansada, le dijo: «Llévatelo si te da pena, total, nadie lo quiere». Es un poco nervioso. María sonrió para sí, nervioso dice. Pues a mí me gustan los nerviosos, que nunca son aburridos. Lo llamó Bruno. Bruno creció rápido, inteligente y obediente, pero con carácter. A veces la miraba tan fijamente que parecía un humano disfrazado. Por las noches, cuando María se sentaba junto a la chimenea a leer, él se acurrucaba a sus pies, respirando al ritmo de sus pensamientos. En noches de lluvia y niebla, las sombras de las ramas bailaban en las paredes, y ella sentía que Bruno entendía más de lo que parecía. Una noche, despertó con la sensación de que alguien la observaba. Bruno estaba sentado junto a la cama, sus ojos brillaban en la oscuridad. María se ajustó la camisa de dormir, cubrió sus piernas y susurró: «¿Qué pasa, pequeño?». Su pelo oscuro y suave se calentaba al tacto, y él lamió lentamente su muñeca, como si quisiera decir algo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero sonrió, aunque algo dentro de ella temblaba. Bruno se tumbó junto a ella, apoyando su hocico sobre su muslo, y cayó dormido. María no pudo dormir, escuchaba su respiración cálida a través de la fina tela. No era deseo, sino soledad, una soledad tan densa que ni la luz del amanecer la disipaba. Al día siguiente se miró en el espejo largo de la entrada. Vestía un vestido largo gris oscuro con botones hasta el cuello, medias de lana y un cinturón fino. Su cabello, recogido en una trenza simple, la hacía parecer alguien atrapado en el pasado, y en ese pasado, le faltaba calor. Tal vez por eso se aferraba más a Bruno. Se volvieron inseparables. Él la esperaba en la verja, la acompañaba al huerto y se tumbaba a sus pies mientras ella escribía en el portátil. Pero había momentos, especialmente por la tarde, en los que su mirada parecía decir: «No estás sola». María sentía como algo cambiaba dentro de ella, como los límites antiguos se desdibujaban. Era el comienzo. Con cada día que pasaba, Bruno se acercaba más. Su pelaje se volvía más denso, su mirada más consciente. No era solo un perro. Cuando hablaba, parecía escuchar con atención; cuando callaba, callaba con ella. Y sabía esperar. Una tarde, al llegar de la tienda con las manos llenas, Bruno estaba en el porche, quieto, sin moverse. Ella dejó caer las llaves y él las recogió con cuidado, como si supiera lo importantes que eran. Se sentó en el banco, abrazándose las rodillas, y entonces Bruno apoyó la cabeza en su muslo. María lo acarició sin apartar la mano. Durante mucho tiempo, se quedaron así en la quietud otoñal, con solo las hojas girando en el aire, susurrando como recuerdos. Ella llevaba un sencillo vestido de lino gris con bordados en las mangas, que no usaba desde la primavera. Debajo, medias de red finas y botas de cuero cálido. Le gustaba sentir la tela sobre la piel, especialmente en otoño, cuando todo pide abrigo y refugio, pero bajo la mirada de Bruno, sentía una vergüenza casi incómoda, como si él viera a través de la ropa. Más tarde, esa noche, se bañó en la vieja bañera calentada con leña. El vapor subía hasta el techo y las ventanas empañadas ocultaban su reflejo. De repente, oyó el crujido de la puerta. Bruno entró sin hacer ruido, se tumbó en la entrada y la miró. María se cubrió el pecho con una toalla, pero no lo echó. No era vergüenza, era intimidad,
casi sagrada. Sentía como su mirada recorría sus hombros, como la piel se erizaba y la respiración se volvía más suave. Él no hacía nada, solo la miraba, y ella lo permitía. Esa noche no pudo dormir. Se cambió a una camisa de dormir larga y sencilla, con encajes descoloridos en el cuello. Bruno ya esperaba junto a la cama. María levantó la manta y él saltó para acurrucarse a sus pies. Estaba apretado, pero no le importaba. Su calor le recordaba la vida verdadera. En mitad de la noche despertó, su hocico estaba sobre su pecho, respiraba tranquilo, tan cerca que sentía escalofríos por la piel. Le pasó la mano por la espalda musculosa de Bruno, cubierta de un pelaje corto y sedoso. Era un toque casi meditativo. Bruno abrió un poco los ojos, ámbar, cálidos, comprensivos. Y por primera vez, María se preguntó qué estaba haciendo. Pero no hubo respuesta. Cerró los ojos y apoyó la mejilla en su cabeza. El pelaje olía a madera y lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con algo distinto al pueblo, al trabajo o a conversaciones vacías. Soñó con la noche y con Bruno. Simplemente estaban juntos, entre el bosque, el viento y susurros sin palabras. Al despertar, tenía un temblor ligero y el corazón desbocado. Bruno ya estaba en la ventana, mirando la calle. Su cola se movía despacio de un lado a otro. No esperaba comida ni paseo. Esperaba a María. Y ella iba hacia él. Desde mediados de octubre, en el pueblo empezaron las lluvias. No simples chaparrones, sino verdaderas cortinas grises que duraban días. El agua golpeaba el tejado y bajaba por los marcos, dejando huellas turbias. María pasaba más tiempo en casa, preparando infusiones de rosa mosqueta con miel, envolviéndose en un cálido cardigan de lana, vistiendo largos vestidos de cuello alto y suaves calentadores. No por coquetería, sino para cubrirse, abrazarse, esconderse de sí misma, pero Bruno lo veía. Cada día era más insistente. Si antes simplemente se tumbaba a sus pies, ahora, cuando se sentaba en el sillón, ponía las patas delanteras sobre sus muslos y la miraba fijamente. No gruñía ni aullaba, solo miraba. Sus ojos ámbar no pedían, esperaban. María lo apartaba con una sonrisa incómoda y le acariciaba la cabeza, como antes. Pero cuando se daba la vuelta, él se acercaba, rozaba su pierna con el hocico y frotaba su tobillo. En esos momentos sentía algo vergonzoso y embriagador a la vez. Una noche salió al jardín con hojas mojadas pegadas a sus botas. Llevaba un abrigo grueso, pero debajo solo ropa interior de encaje, como si comprobara hasta dónde podía llegar. Bruno la seguía como una sombra, sin separarse ni un paso. Se sentó en un banco de madera, cubriendo las rodillas con el vuelo del abrigo, y escuchó un leve gemido. Se volvió y lo encontró frente a ella, respirando rápido, con la mirada fija. «Eres solo un perro», susurró, con la voz temblorosa. Él se acercó y puso el hocico en su pecho, justo bajo el abrigo. Su aliento quemaba la piel a través de la fina tela. No se apartó, sino que se entregó a la sensación. El corazón latía en su garganta. Su mano recorrió la espalda de Bruno, y luego bajó lentamente. No. Se detuvo. Se levantó de golpe, se quitó el abrigo y entró en casa. Bruno quedó en el jardín, empapado y solo. Cerró la puerta, se apoyó en el marco y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de miedo, sino de comprensión. Más tarde, esa noche, lo encontró acurrucado junto a la puerta, temblando. Lo dejó entrar, le quitó los calcetines mojados, se cambió a una camisón de franela y se acostó con él. No lo tocó, pero sentía cada movimiento. Sabía que estaban cruzando un límite sutil, casi invisible. A la mañana siguiente recibió una carta de la vecina, Aurora. Ella hablaba de ruidos extraños por la noche, de que ese comportamiento no pasaría desapercibido, y que el cura había ido a verla, deseando hablar sinceramente con María. María no respondió. Quemó la carta en la chimenea sin romperla. Bruno apoyó la cabeza en sus rodillas y gimió suavemente, como entendiendo todo. No abrió la puerta durante 3 días. La estufa rugía sin pausa y pensaba que en ese calor podría disolverse. Caminaba por la casa en una camisa larga de algodón, descalza y con el cabello suelto.
A veces se detenía junto a la ventana y miraba cómo las ramas mojadas arañaban el cristal, como si alguien quisiera entrar. Pero lo más aterrador era que ya estaban dentro. No Bruno, sino lo que había entre ellos. Él se volvió casi invisible, como una sombra. Aparecía en la puerta, desaparecía, se tumbaba cerca y la miraba fijamente. Sin órdenes, sin gruñidos, pero ella sentía como la atraía ese silencio. Por las noches no cerraba la puerta del dormitorio. Él entraba y no le molestaba. Se tumbaba junto a ella, apoyando el hocico en su cuello o pecho. Una mañana despertó con su pata sobre el muslo, como si fueran pareja. Aquel día se vistió con una falda hasta la rodilla, medias tupidas y un cardigan cruzado. Se miró al espejo y vio a alguien diferente, alguien peligroso. En sus ojos había algo que había escondido toda su vida. Bruno le esperaba abajo. Se levantó, se acercó y frotó su hocico contra su mano. Su pelaje era cálido, suave, casi humano. Ella apoyó la mejilla en su cabeza y, por primera vez en días, suspiró profundamente. Por la noche encendió la chimenea, preparó una infusión de hierbas y se tumbó en la alfombra. La casa estaba en silencio, solo el crepitar del fuego. Bruno se sentó a su lado y luego se tumbó. Su mirada era pesada, como una piedra. Ella extendió la mano, acarició su cuello y luego bajó. No pensaba, solo sentía. Su respiración se aceleró y él se pegó a ella. Su cuerpo era fuerte, musculoso. Sentía cada vena. Su lengua tocó su mano, pero ahora era diferente, suave, envolvente. Sabía que ese momento estaba más allá de lo permitido, pero no se detuvo. Se giró de lado, pegándose la espalda a su cuerpo. Su pata se posó en su cintura, como protegiéndola. Yacían como pareja, en el silencio entre el susurro del fuego y el viento afuera. Ella murmuraba algo sin escuchar las palabras, sobre su miedo, su soledad, y que él era el único que la entendía. Al amanecer, Bruno dormía a su lado como siempre, pero la mañana era distinta. Al salir por la verja, vio a Aurora, la vecina, con el ceño fruncido. «Estás rara», dijo, tocándose la mejilla. «Tienes una mirada que brilla». María sonrió. «Que brille», pensó. Esa misma noche alguien colgó en su verja un manojo de hierbas secas y una nota con una oración. María quemó todo en la estufa. Bruno gruñó hacia la ventana, por primera vez amenazante. Desde entonces, no habló más con los vecinos, no abrió la puerta ni respondió a golpes o gritos. Quedaron solos, y en ese aislamiento no había soledad, sino una elección. La primera nevada llegó de repente. Todo quedó en silencio. El pueblo parecía desierto. La gente se escondía en sus casas y se persignaba al ver la ventana de María. Ella ya no iba a la tienda, ni sacaba la basura, ni calentaba el baño. Todo lo que necesitaba estaba allí. Bruno se volvió más silencioso, pero su mirada se hizo más profunda, sabia. A veces se sentaba en un rincón y la observaba mientras se desvestía junto a la estufa. Primero desabrochaba lentamente el cinturón del cardigan de lana, luego se quitaba las medias y los calcetines, quedando solo con una camisa ligera de tela fina. Él se acercaba y apoyaba la cabeza en sus rodillas, su mano caía involuntariamente sobre su cuello. Ya no se sobresaltaba. Era costumbre, como respirar. No esperaba pasión, solo paz. Él sabía dónde le dolía, cuando contenía las lágrimas. Una noche, en el silencio total, lloró mirando al techo. Bruno se tumbó junto a ella, apoyó el hocico en su mejilla y lamió sus lágrimas hasta que se durmió, pero todo tenía que acabar. A finales de diciembre llegó Víctor, el hijo de la difunta tía Inés. Vivía en Valencia y nadie esperaba que volviera. Entró sin llamar. María estaba en el sillón, con la camisa larga y el pelo suelto. Bruno estaba a su lado. Víctor se quedó paralizado. «¿Estás loca?», siseó, mirando a su alrededor, como si hubiera testigos. «La gente dice, duermes con un perro. No es humano, es un animal». «¿Estás enferma?», Bruno gruñó. María se levantó, se acercó a Víctor y puso la mano en la cabeza del perro. La mano le temblaba. «Vete, Víctor», susurró. «Si haces algo, será un crimen». Él se fue dando un portazo y nunca más la visitó. Al día siguiente vinieron del ayuntamiento. Un hombre de uniforme y dos con papeles. Hablaban con educación,
Pero María entendió que venían a llevárselo, ¿dormirlo? No abrió. Se encerró dentro. Bruno lo notaba, iba de ventana en ventana, escuchaba, por la noche dormían profundamente, agotados por el miedo. Su cuerpo se pegaba al de ella como nunca antes. Le acariciaba el vientre, apretaba la pata, rozaba su nariz con el cuello. Lo besaba, no como una mujer a un hombre, sino a quien había sobrevivido al infierno. Al amanecer todo terminó. Bruno no despertó. Murió apoyado en su vientre, en silencio, sin aullidos ni sufrimiento, simplemente se durmió. María permaneció con él 3 horas antes de levantarse. Luego vino la nieve. Ella misma cavó la tumba bajo la vieja pera donde le gustaba tumbarse en verano. Lo envolvió en una manta vieja y puso su camisa de franela. Susurró, perdóname, perdóname, perdóname. No fui a la iglesia, no quise que sus velas tocaran tu memoria. Ahora, por las noches, escucha su respiración, ligera y familiar. Se sienta junto a la chimenea, en aquella misma camisa con la que todo empezó. Las ramas arañan la ventana y siente que es él quien ha vuelto, sabe que ya no es un animal. Se ha convertido en parte de ella. Y cuando el viento se lleva sus pensamientos, le susurra, nos encontraremos en un lugar donde no hay palabras, ni juicios, donde nadie nos dirá quiénes somos. Los primeros copos de nieve se posaron sobre el tejado de la casa de María como un manto silencioso que cubría también sus miedos y secretos. La luz tenue del amanecer rozaba las manzanas congeladas en los árboles del huerto, mientras ella, envuelta en un abrigo grueso, caminaba despacio hacia la pequeña iglesia del pueblo de Villanueva de Alcorón, donde el frío penetraba hasta los huesos y los bancos crujían bajo el peso de la historia. María llevaba un vestido de lana oscuro, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero gastado, y botas altas que resonaban en el empedrado. Su cabello, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, y un delicado colgante de plata con forma de manzana pendía sobre el escote. La gente del pueblo la miraba con recelo, susurrando tras sus espaldas, pero ella ya no se importaba. En su mirada había una mezcla de melancolía y determinación que nadie podía ignorar. Al entrar en la iglesia, el aire olía a cera derretida y madera vieja. Se sentó en uno de los últimos bancos, lejos de los ojos curiosos, mientras el cura, don Esteban, rezaba en voz baja. Él la había visitado semanas atrás, trayendo palabras de advertencia y bendiciones dudosas. No podemos permitir que lo que suceda aquí quede sin respuesta, le había dicho con un tono grave, como si temiera que algo oscuro se desatara de nuevo. María cerró los ojos y pensó en Bruno, en el calor de su pelaje y en sus ojos ámbar que parecían contener secretos de otra dimensión. ¿Era él realmente un perro? A veces sentía que allí, entre esos árboles helados, algo más antiguo y profundo la había elegido para compartir su destino. Se preguntó si ella también había cambiado, si la frontera entre lo humano y lo inexplicable se había borrado para siempre. Al salir, la nieve caía con más fuerza, cubriendo sus pasos. En el camino de vuelta, el crujido de la nieve bajo sus botas fue interrumpido por un ruido extraño, un susurro que parecía venir de entre las sombras. María se detuvo, el corazón acelerado, y entonces vio una figura oscura al borde del bosque. No era Bruno, pero tenía la misma mirada intensa y una presencia que helaba la sangre. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblando apenas. La figura no respondió, solo se desvaneció entre los árboles, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y hojas secas. María apretó el paso, con la sensación de que aquel encuentro no era casualidad, sino una llamada. Algo se estaba moviendo en la oscuridad, algo que estaba conectado con Bruno y con ella, y que todavía no podía comprender. Al llegar a casa, encontró en la puerta un sobre sin remitente. Dentro, un papel con una sola palabra escrita con tinta negra. Espera. Su corazón latió con fuerza y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Qué debía esperar? Mientras la chimenea crepitaba y el viento azotaba los cristales, María sintió que la verdadera historia apenas comenzaba, y que el invierno traía consigo un misterio que podría cambiarlo todo. En la oscuridad de la noche, una sombra se deslizó por el jardín. No era Bruno, pero su presencia era tan familiar que María comprendió que no estaba sola. Y en ese instante, supo que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de revelarse. El amanecer en Villanueva de Alcorón traía consigo un silencio pesado, como si el pueblo contuviera el aliento ante algo inevitable.
María despertó con los primeros rayos colándose por la ventana, acariciando su piel desnuda bajo la sábana de lino. Se estiró lentamente, dejando que el calor del cuerpo de Bruno, aún dormido a sus pies, se mezclara con el frío que se colaba por las rendijas de la vieja casa. El camisón de seda, teñido por la luz del amanecer, rozaba sus muslos con una sensualidad sutil, mientras sus manos se perdían entre los mechones sueltos de su cabello castaño oscuro, que caía en cascada por su espalda. Un leve aroma a lavanda y madera quemada flotaba en el aire, mezclándose con el latido de su corazón que aún resonaba tras el sueño inquieto. María se levantó, deslizándose con cuidado para no despertar a Bruno, y caminó hasta la cocina, donde una tetera de cobre esperaba sobre la estufa. Mientras preparaba una infusión de tomillo y miel, sus ojos recorrieron el sobre con la palabra espera que había encontrado la noche anterior. La tinta negra parecía absorber la luz, como si el mensaje fuera una puerta a un mundo desconocido. Decidió salir al jardín, envuelta en un abrigo de lana color mostaza que contrastaba con el paisaje blanco. Bajo el abrigo, un vestido de encaje beige insinuaba la forma de sus curvas sin revelar demasiado, y unas botas de cuero gastado protegían sus pies del frío. Bruno la siguió fiel, sus patas dejando huellas sobre la nieve fresca. Mientras caminaban entre los árboles desnudos, el aire se volvió más denso, y un susurro casi imperceptible acarició sus oídos. María sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la certeza de que algo la observaba. Bruno se detuvo, erizando el pelaje, y sus ojos ámbar brillaron con una intensidad que la hizo estremecer. De repente, una figura emergió de entre los troncos, un hombre alto, con abrigo oscuro y ojos tan profundos que parecían absorber la luz. María, dijo con voz grave, el tiempo se acaba. Hay cosas que debes saber, secretos que han estado enterrados bajo estas tierras durante generaciones. Ella quiso preguntar quién era, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El hombre extendió una mano y en ella apareció un antiguo medallón, grabado con símbolos que María reconoció vagamente de sus lecturas sobre leyendas locales. Este es el vínculo, continuó, entre tú y lo que Bruno realmente es. No es solo un perro, sino un guardián. Y ahora, tú también eres parte de esa historia. María tomó el medallón, sintiendo un calor extraño que recorría sus dedos. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su pierna, como aprobando aquel encuentro. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en un manto de misterio, mientras María comprendía que su vida había cambiado para siempre. Pero antes de que pudiera decir algo más, el hombre desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un suspiro que parecía el eco de un secreto antiguo. María se quedó sola, con Bruno a su lado y el medallón en la mano, consciente de que la espera había terminado y que el verdadero juego apenas comenzaba. La noche cayó sobre Villanueva de Alcorón con un manto de estrellas que apenas lograban penetrar la espesura de la tormenta invernal. María, sentada junto a la chimenea, sostenía entre sus manos el medallón antiguo. Su superficie fría contrastaba con el calor del fuego que danzaba en la habitación. El resplandor iluminaba sus ojos oscuros, llenos de una mezcla entre incertidumbre y una extraña determinación. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro, ceñido a la cintura por un cinturón de cuero trenzado que resaltaba sus curvas con discreción. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo profundo, se humedecían nerviosamente mientras acariciaba el colgante. Sus dedos, delicados y largos, temblaban apenas mientras recordaba las palabras del hombre misterioso. Bruno dormía a sus pies, acurrucado, pero de vez en cuando sus ojos ámbar se abrían para observarla, como si supiera que algo estaba por suceder. El viejo piano, cubierto de polvo, parecía esperar también su momento, como un testigo silencioso de secretos por revelar. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. María se levantó con gracia, el vestido ondeando suavemente, y fue a abrir. Afuera, la tormenta azotaba con fuerza, pero en el umbral apareció Aurora, la vecina, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. María, tienes que escucharme, dijo apresuradamente, entrando sin invitación. Anoche vi luces extrañas en el bosque, y escuché susurros que helaban la sangre. La gente del pueblo está preocupada, dicen que algo oscuro ha despertado. María la miró con una sonrisa ladeada, casi juguetona. ¿Y qué propones? Que salgamos a cazar fantasmas con antorchas y escobas, bromeó, aunque su voz tenía un tinte nervioso. Aurora se sentó, temblando, y explicó que varios animales habían desaparecido, y que algunas casas mostraban marcas extrañas en sus puertas, símbolos que nadie reconocía pero que parecían antiguos y amenazadores. María sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Bruno se levantó y se plantó firme junto a la ventana, observando la tormenta con atención. Su figura imponente bajo el resplandor del fuego parecía la de un guardián ancestral, no un simple perro. Tal vez, murmuró María, el secreto que guardamos es más grande de lo que imaginábamos. Y yo, sin querer, me he convertido en parte de él. Aurora la miró con ojos desorbitados y preguntó con voz queda, ¿y qué vas a hacer? María se acercó al piano, tocó una tecla que emitió un sonido profundo y resonante. Lo que hay que hacer, dijo, es enfrentar lo que sea que está viniendo. Pero esta vez, no estaré sola. Mientras sus dedos rozaban las teclas, la casa pareció llenarse de una energía nueva, un pulso que vibraba entre la realidad y lo desconocido. Bruno se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de María, sus ojos ámbar brillando con una intensidad casi humana. La tormenta rugía afuera, pero dentro, en esa pequeña casa al pie de la colina, una alianza antigua despertaba, preparándose para lo que estaba por llegar, y en la penumbra, una sombra observaba desde el bosque, invisible pero presente, esperando el momento oportuno para actuar. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, gris y pesado, como si el mismo pueblo de Villanueva de Alcorón contuviera un secreto que amenazaba con estallar. María, envuelta en un abrigo de lana color borgoña que dejaba entrever un vestido de punto ajustado, caminaba con paso decidido hacia la plaza del pueblo. Sus botas de cuero crujían sobre el suelo mojado, y el ligero aroma a jazmín que llevaba en el cuello contrastaba con la humedad del aire. A su lado, Bruno avanzaba con elegancia felina, sus ojos ámbar irradiando una inteligencia que desafiaba toda lógica. Los vecinos la miraban de reojo, murmurando entre ellos, pero ella ignoraba sus cuchicheos. En su interior, algo había cambiado irrevocablemente. María se dirigió a la pequeña biblioteca municipal, un edificio antiguo con las paredes cubiertas de yedra y ventanas que reflejaban la tormenta que se avecinaba. Allí le esperaba don Manuel, el bibliotecario del pueblo, un hombre mayor con gafas redondas y una barba canosa que parecía sacada de un cuento. Buenos días, María, saludó don Manuel con una sonrisa que ocultaba cierta preocupación. He estado revisando los archivos antiguos y encontré algo que podría interesarte. María lo miró con curiosidad mientras él le entregaba un libro envejecido, sus páginas amarillentas llenas de símbolos extraños y relatos de leyendas locales. Aquí se habla de los guardianes del bosque, seres que protegen el equilibrio entre este mundo y otro más oscuro. Y también menciona un medallón, similar al que tienes. Mientras hojeaba las páginas, María sintió como el frío se filtraba por sus huesos, pero también un fuego interno que la impulsaba a seguir adelante. Bruno se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo, como si él también entendiera la gravedad de lo que estaban descubriendo. Parece que no solo somos nosotros quienes estamos atrapados en esta historia, dijo don Manuel, bajando la voz, hay fuerzas que se están moviendo, y no todas son amistosas. María asintió, apretando el medallón contra su pecho. Entonces debemos prepararnos. No sé qué vendrá, pero no tengo miedo. Bruno y yo enfrentaremos lo que sea. Don Manuel sonrió con tristeza y dijo, hace mucho tiempo alguien dijo que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la confianza y la unión. Al salir de la biblioteca, la lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando las calles y creando charcos donde se reflejaban las luces tenues de los faroles. María y Bruno caminaron hacia su casa, conscientes de que el tiempo se agotaba. En el umbral, María se detuvo y miró hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Un susurro, apenas audible, recorrió el aire, y ella supo que aquello era solo el principio. Algo oscuro y antiguo despertaba, y esta vez, no solo ellos estaban preparados para la batalla. Desde la espesura, una figura observaba, sus ojos brillando con un fuego helado. La guerra entre la luz y la sombra estaba por comenzar en aquel pequeño rincón de la sierra, donde el destino de María y Bruno se entrelazaba con el misterio más profundo, y en su corazón, ella guardaba una pregunta que no se atrevía a responder. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar aquello que amaba?